Buen día, mi nombre es Cristian Mejía y el día de hoy tocaremos el tema titulado Estadística básica para investigación epidemiológica. Siempre recordando que para empezar a analizar y empezar a desarrollar cualquier trabajo de investigación, siempre te tiene que tener muy claro el objetivo de dicha investigación, ya que no es lo mismo empezar con un estudio descriptivo que simplemente dirá frecuencias y porcentajes de lo encontrado, o hacer un estudio analítico que empezará a decir si es que hay relación entre una variable, si es que hay asociaciones, estadísticos, etc. Entonces, primero siempre se tiene que tener este objetivo bien claro. Según eso se realizará una metodología adecuada que nos permita capturar unos datos importantes según la literatura anterior y otros que creamos convenientes. Una vez que tengamos estos datos, se puede pasar todos a una base de datos. Esta base de datos tiene que ser apta para poder hacer el análisis y siempre se recomienda dicotomizar las variables en la medida de lo posible, ya que es mucho más fácil analizarlo. ¿A qué me refiero con dicotomizar? Es, por ejemplo, nuestros variables que tengamos, ponerlos como ceros o unos en base a lo que está buscando. Por ejemplo, si es que queremos buscar que si el sexo influye o tiene relación con la diabetes mellitus, nuestra variable sexo puede ser, por ejemplo, los hombres se codifican como 0 y las mujeres como 1, teniendo en cuenta que hemos visto que alguna literatura nos dice que las mujeres tienen más riesgo, nos interesa esta categoría en particular, y diabetes teniendo como 0 a los no diabéticos y 1 a los diabéticos. Entonces vamos a ver nuestras categorías de interés: diabéticos 1 versus sexo femenino 1, y viendo si es que tiene o no tiene relación. Esto ya lo veremos más adelante. Una vez finalizando el análisis estadístico, tenemos que ver que los datos que tengamos en nuestro Excel tienen que estar bien codificados para poder pasarlos a un programa que nos permita analizarlos. Por ejemplo, lo ideal es, como ven en estas casillas en plomo, que todas las variables y que las categorías y los datos que se obtienen de ellas estén en números. Por ejemplo, acá como ven son valores de algunas variables que se han tomado. Cuando pasemos esto a un programa estadístico, lo va a leer bien y va a poder hacer los valores adecuados. No lo mismo con algunas como estas de acá, que tienen datos y números. Por ejemplo, la variable ocupa tiene palabras como obrero, o también tiene dígitos como 0, como 3. Entonces, cuando esto se pase a un programa estadístico, no vas a saber reconocer toda la variable con todos los datos, porque tiene mezclados números y letras. Y lo otro es, por ejemplo, como este de acá, donde todas son letras. En la variable estudio, todos son letras, palabras, combinaciones de ambos. Entonces, esta parte de acá no lo va a poder leer. Tenemos que hacerlo adecuadamente según el programa que nosotros utilicemos para que nos pueda permitir buenos análisis. Ahora se debe elegir un programa que se usará para este medio, siendo los más comunes estos que muestro acá. Realmente en nuestro medio más se utiliza el SPSS que se enseña en las universidades en el pregrado, y algunos utilizamos el Stata. También se está cada vez más popularizando el uso del programa estadístico R, que es un software libre, pero que todavía en nuestro medio no tiene mucha pegada. El que yo utilizo y el que me enseñaron en la maestría es el Stata, en la versión 11.1, en donde me permite hacer análisis tan igual como el SPSS u otros. Bueno, entonces veamos un poco más cómo se debe armar la base de datos. Cuando pasas los datos del Excel y observas que todo está de acuerdo para empezar, entonces tienes que ver, como les mencioné hace un momento, que los datos deben estar en números en la medida posible. ¿Por qué? Porque si es que encuentra el software que han pasado de tu Excel al Stata una combinación entre números y letras o solo letras, lo va a poner de esta manera. Por ejemplo, en el Stata, cuando pasas el Excel, hay dos maneras de que te diga. Los que están en negrito significa que solo tienen números en esta variable. Entonces de acá esto lo puedes utilizar. Pero aquellos que están en rojo, como ocupa, estudio, nace, reside, eso significa que hay combinaciones o solo letras en estas variables y no lo va a poder analizar, cuando menos no para una parte analítica. Entonces tienes que ver cuál es el problema del origen y si es que lo quieres mantener así, porque si es que lo quieres mantener así no lo vas a poder analizar. Luego de eso, una vez que ya tengas ya todas tus variables en negrito y puedas empezar a analizar, vas a tener que etiquetar las variables con el nombre que te interesa. Por ejemplo, en sex puedo ponerle género del encuestado, en age puedo ponerlo edad del encuestado, etc. Y algunos tendrán que ponerse unas etiquetas a las categorías.
para poder empezar a analizar. Al final la base debe quedar así. Como ven, todo con números en color negrito, que significa que voy a poder analizarlo de esta manera. Y cuando ya etiqueto, por ejemplo, ya convierto mis femeninos y mis masculinos acá, dándole una categoría. Si bien lo anterior, acá los 3 primeros eran 0 y los 2 siguientes eran 1. Pero yo al etiquetarlo en el Stata, como se puede hacer en SPSS u otros, ya convierto a mis 3 primeros en femeninos y a los que siguen en masculinos y así. Todos estos azules significan que detrás de estas letras azules, detrás de estas palabras azules, existe un número, pero que está etiquetado, según lo que nosotros hemos hecho. Entonces, una vez que ya se tiene la base lista para inicializar, empezamos explorando esta base. Lo primero que se debe hacer es ver cuántos datos tenemos en dicha base. Por ejemplo, acá en el Stata, con el comando count, tenemos 264 datos que tiene esta base en general. No necesariamente todos los datos están completos, puede que a alguno le falte un dato en sexo, otro en año, etcétera, etcétera, pero este es en general la cantidad que se tiene. Ahora, después otra variable importante que se tiene que ver es qué datos tiene cada una de sus variables. Con este comando nosotros podemos ver cada uno de los rasgos generales de estas variables. Por ejemplo, la cantidad de observaciones, la media, la desviación estándar y el mínimo y el máximo de los números que se tienen. Acá veo, por ejemplo, que tengo 264 datos en la variable sexo. Acá en este caso, mediana y desviación estándar no me va a servir tanto porque es una variable categórica de 2 entradas y que tengo desde ceros hasta 1, sabiendo que ceros eran una categoría y 1 era otra categoría. En edad, por ejemplo, tengo menor cantidad de datos, tengo 151 datos. Acá sí me sirve un poco, sabiendo que la media de edades es 44.36 con desviación estándar de 14.9 y tengo datos desde 17 años hasta 86 años. Acá me va a servir para ver un primer vistazo si por ejemplo yo tenía en consideración que solo tenía 2 categorías de sex, 0 y 1, pero en este primer vistazo, por ejemplo, me sale 0 hasta el 5. Y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué tengo 2, 3, 4, 5 otros números? Entonces regreso a mi variable sex y veo si es que hay algún error en la codificación y lo reparo. Después de esto, después de ya haber analizado los datos uno por uno, empezamos con el análisis univariado. Para las variables cualitativas es muy simple. ¿Por qué? Porque tenemos las variables como el sexo, que tenemos que ver simplemente las frecuencias y los porcentajes. Entonces, con estos comandos acá que los he puesto, con este comando tabsex puedo ver cuál es la frecuencia y porcentaje de mi variable género. ¿Qué me da? ¿Qué datos me da? Frec, que tenemos acá, es la frecuencia de datos por categoría. Vemos que hay 204 mujeres y 60 hombres. Y percent es el porcentaje de las categorías, cuánto representa cada uno de los valores que se tiene con respecto al total de los datos que se tienen. Y el porcentaje acumulado es cuánto representa esta categoría, si se le suma la siguiente y todo lo demás. Ya lo vamos a ver en siguientes ejemplos. Acá, por ejemplo, se puede ver. Cuando hacemos una descripción de la variable año de atención, entonces nosotros vemos que acá tenemos 6 categorías, año 4, 5, 6, 7 o 9. Y podemos ver que el porcentaje acumulado va subiendo. Por ejemplo, acá tenemos 7.2 de acumulado, porque representa ese porcentaje. La segunda casilla 19.7. ¿Por qué? Porque suma el 7.2 más el siguiente, entonces se va acumulando. Por ejemplo, es interesante para cuando se quiere saber, hasta el año 7, ¿cuánto de atendidos hemos tenido? Hasta el año 7 hemos tenido el 57.2% de nuestros atendidos. Entonces así se puede ver. Para esto sirve este resultado cum que nos da acá. ¿Ok? Bueno, otro ejemplo, cuando queremos ver cómo podemos hacer para tener las frecuencias y porcentajes de esta variable lito, que transcribe la parte de litiasis, si es que tiene o no tiene. Entonces acá podemos ver que tiene una frecuencia de 55 pacientes con litiasis, que representa el 20.83%. Esto nos va a permitir luego pasarlo a las tablas que nosotros creamos convenientes para hacer la descripción. Cuando hacemos variables cuantitativas, no se puede usar este comando, el comando tabulate, porque como ustedes saben tenemos múltiples resultados. Esto sirve sobre todo, este comando, para cuando queremos escribir
categorías de 2, 3 o ya algunas de 4, 5, 6 como vimos en el ejemplo anterior. Pero cuando se tiene una variable cuantitativa o por ejemplo hemoglobina o peso o talla y lo queremos dejar como variable cuantitativa, no podemos usar este comando. Tenemos que usar un comando para variables cuantitativas propiamente dichas. Como por ejemplo este comando de acá, que ponemos sum, el nombre de la variable que está acá, edad, detail, para que nos dé una serie de datos acerca de esta variable. Como esta variable es cuantitativa, vamos a obtener estos resultados. Por ejemplo, acá tenemos los percentiles de cómo se divide esta variable. Por ejemplo, yo digo, de toda la variable de edad, hasta el 25% representa hasta 33 años. O sea, significa que un cuarto de mis datos, mi cuarto inferior de los datos, está hasta los 33 años. El 50% refiere a la mediana. Entonces, quiero decir que la mediana de edad es 45 años. Y así sucesivamente cada uno de los percentiles que podemos ver acá y sus valores. Acá podemos ver los valores más bajos que tenemos en nuestra base. 17 años, 19, 20, 20. Y los valores más altos. 81, 83, 85, 86. Acá podemos ver también cuántas observaciones tenemos, 151. Y en esta parte de acá, la media de edad, que es 44.36, y la desviación estándar. Estos otros de acá nos va a servir también para ver normalidad, varianza, sesgo y kurtosis, pero que no lo explicaremos en esta clase. Ahora, ¿cómo describo mis variables cuantitativas? Teniendo en cuenta que las variables cuantitativas tienen que describirse según su normalidad. ¿A qué me refiero? Si ustedes se recuerdan, la campana de Gauss te dice que una variable cuantitativa debe comportarse teniendo a la mayor cantidad de datos al medio y con mínima cantidad de datos a los valores extremos. Entonces, para evaluar la normalidad, utilizamos pruebas estadísticas o podemos ver la campana de Gauss que se forma con los datos o podemos ver el sesgo, la kurtosis que hace un momento les mencioné. Entonces, hay pruebas y hay maneras de ver si es que una variable cuantitativa es normal o no normal. Se tienen algunas maneras para determinar eso. Y según su distribución, si es que es una variable de distribución normal, se describirá con la media y la desviación estándar de dichos datos. Y si es que no tiene una distribución normal, con la mediana y los rangos. Sean los rangos simples desde el menor al mayor o los rangos intercuartílicos, que no son motivos de esta charla. Pero esta es una de las cosas que más se falla cuando se hace la estadística descriptiva, y es lo que rápidamente nosotros podemos ver en un estudio, porque generalmente siempre lo describen con la media y la desviación estándar de las variables cuantitativas, y nos preguntamos si es que son la mejor medida para describir una variable cuantitativa. Entonces, esto es lo ideal que se tiene que hacer para determinar si es que una variable está adecuadamente descrita o no. Una vez hecho esto, se pasa al análisis bivariado, que ya es un poco más complejo, porque no solo describe una variable por separado, sino combina dos variables para poder determinar su asociación o algunos otros estadísticos. Por ejemplo, empezamos con el cruce más fácil, que son dos variables cualitativas o categóricas, como hace un momento estábamos comentando. Por ejemplo, cuando quiero cruzar el sexo y diabetes mellitus. Entonces, las dos son variables cualitativas o categóricas porque tienen categorías, tanto variable sexo como teniendo femenino y masculino, y la variable diabetes mellitus, diciendo si hay variable de diabetes mellitus o no hay variable de diabetes mellitus. Entonces, estas dos las queremos cruzar. Ahora, ¿cómo hacemos para eso? Tenemos que ver primero si es que podemos utilizar estadística paramétrica o no paramétrica. ¿A qué me refiero con eso? Es que podemos usar chi cuadrado o el test de exacta de Fisher. ¿Por qué? Porque hay algunas características cuando se analiza esto, cuando se tiene que utilizar una u otra, sabiendo que el chi cuadrado es para estadística paramétrica y el exacta de Fisher es para estadística no paramétrica, o datos que no son los adecuados. Estas son las características cuando se tiene que utilizar una estadística de Fisher. Pero lo más frecuente es sobre todo cuando se calculan los valores esperados y tenemos datos pequeños o menores de estos valores esperados. La regla es que no más del 20% tiene que tener un valor de 5 o menos, o ninguno tiene que tener igual a 0. ¿A qué me refiero con todo esto? Que un estadístico que se precie de poder hacer un buen análisis de datos, lo que hará antes de decir este es el valor de chi cuadrado,
tiene que ver si es que puede salir con el chi cuadrado de esta asociación. ¿Cómo? Por ejemplo, en estos ejemplos que les he puesto acá. Como ven en la parte de arriba, tenemos dos variables. A las mujeres que han sido cesareadas y según si es que las mujeres han sido primigestas. Y tenemos dos categorías en cada una, no, sí. Y tenemos los datos que se generan del cruce de esta tabla de 2×2. Estos son los datos reales, pero cuando nosotros querramos ver los valores esperados de estos, no los valores reales, tenemos que hacer con este postcomando, que es el exp, que te traduce los valores esperados y que te va a dar estos datos de acá, como ven, encerrados en rojo. ¿Cuáles son los valores esperados? Como les mencioné, no más del 20% tiene que salir 5 o menos. Como ven acá tenemos valores esperados muy grandes, entonces sí se puede utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Si es que, por ejemplo, en lugar de este 5049.3 hubiese salido un valor de 4, significa que esta cantidad de datos que está en esta casilla de acá es menor, es muy poco. Entonces no se puede utilizar un análisis paramétrico con el chi cuadrado, tendría que usarse la exacta de Fisher. O si, por ejemplo, de por sí aquí vamos a tener un valor 0 y acá el valor también esperado era 0. Ya de frente, sin hacer el análisis, igualito tuviésemos tenido que usar la exacta de Fisher. Es un poco complicado y realmente esto se ve más con la práctica y entendiendo lo que hay detrás, pero acá lo importante es que quiero que ustedes sepan que hay más allá de simplemente poner en una tabla de 2×2 y sacar el chi cuadrado. Tenemos que ver que realmente se podía utilizar el chi cuadrado. Acá, una vez que ya sepamos de que se puede utilizar el chi cuadrado por los valores esperados, ahora sí podemos poner el comando que nos combinará y dirá aparte el chi cuadrado. Aquí está. Entonces, con esto de acá, nosotros podemos determinar el valor de chi cuadrado, que es este de acá. Por ejemplo, sale 0.115. Este de acá es otro valor, no se preocupen por este, pero este es el valor importante, siempre el final. Este te dará el chi cuadrado. Por ejemplo, analizando este cruce de variables en una población que tiene pólipos malignos, ¿sí? Y uno que es género femenino y masculino. Queremos ver si es que el género se asocia a tener un pólipo maligno. Entonces, haciendo los análisis, vemos que no hay asociación. O sea, que no hay un sexo que tenga mayor cantidad de pólipos malignos a comparación de otro. Eso es lo que puede traducir el chi cuadrado, que existe o no existe asociación, que hay diferencia estadísticamente significativa entre un grupo con respecto al otro. Si no se puede usar el chi cuadrado, como en este caso, poniendo un ejemplo, pongamos entonces la exacta de Fisher. En vez de poner chi cuadrado, como ven acá, ponemos el post estadístico exacta de Fisher, que nos permitirá tener este valor de exacta de Fisher. Ahora, que te salga esto en el programa estadístico 0.000 no significa que eso sea el valor real. ¿Por qué? Porque no existe un valor de chi cuadrado o de exacta de Fisher, que los tenemos acá ambos, de 0.00. Esto significa que el programa estadístico al hacer las cruces ha hecho un cruce y esto continúa. Es posiblemente 0.0000168, no sé. Pero la cuestión es que como hay tantos números, lo recorta. Entonces siempre se debe expresar como valor de exacta de Fisher o valor de chi cuadrado menor a 0.00 y el último dígito lo pones 1 en vez de 0. O sea, quiere decir que es un valor muy pequeño y que simplemente esto lo traduce. Este es otro error muy común de simplemente poner los datos y al final poner mi valor de chi cuadrado fue 0.000 o 0.00. No existe ese valor. Significa que es tan pequeño que simplemente la máquina lo recorta. Ahora, el siguiente paso para estadística bivariada es cuando tenemos una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Por ejemplo, cuando tenemos esta variable que hemos analizado anteriormente de pólipos malignos, si tienen pólipos malignos y no tienen pólipos malignos, según una variable cuantitativa, como en este caso es la variable edad. Queremos ver si es que hay una diferencia entre la edad de aparición o la edad de presentación de estos pólipos malignos. Entonces, para esto tenemos este tipo de pruebas estadísticas, en donde miden una cuantitativa versus una cualitativa. Ahora, acá también en este tipo de pruebas es importante saber si se tiene que usar una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica. ¿A qué se refiere con paramétrica o no paramétrica? Con la variable edad queremos ver si es que se comporta como una variable normal o no normal. Entonces, por ejemplo, acá estamos usando la T de student.
La t-de-student es para variables paramétricas. Es una prueba estadística que te permite ver si es que acá nuestra variable edad fuese paramétrica. Entonces, acá la utilizamos y nos dan estos valores. Por ejemplo, nos dicen, según la edad, los que no tenían pólipo maligno eran 126 y los que sí tenían 25. La mediana de edades de los que no tenían pólipos malignos era 43 años y la mediana de edades de los que sí tenían 50.96, ligeramente mayor, como ustedes pueden ver. Está el error estándar de cada uno de ellos, la desviación estándar de las edades, esto también a veces se pone, 13 años de desviación estándar para los que tenían y 20 años para los que sí tenían, y el intervalo de confianza de cada uno de ellos. Además, te dice la mediana de ambos combinados, los que sí tenían más los que no tenían, y cada uno de sus estadísticos también acá, y la diferencia de los que sí tenían y los que no tenían. Esto se puede ver simplemente restando 43 menos 50 y esto de acá. Entonces, cuando tú quieres saber si es que estadísticamente hay una diferencia entre la mediana de edades de los que sí tenían respecto a los que no tenían, ves este estadístico de acá, que es el valor de la t-de-student para 2 colas. 2 colas significa que queremos ver si es que es mayor o es menor uno con respecto al otro. Es un tema un poco más profundo que no se va a tocar en esta clase. Pero acá podemos ver que al centro de 0.005, entonces vemos que hay una diferencia, que se puede notar acá. Como ven, los que tienen un pólipo maligno tienen una edad mayor, una mediana de edades mayor que los que no tienen. Eso se muestra acá. Entonces, pero esta vez hemos utilizado la t-de-student, que como les menciono es una prueba paramétrica. ¿Por qué? Porque hemos asumido que nuestra variable de edad se comporta como una variable normal, con valores normales. Pero si es que no fuese así, tendríamos que usar una variable no paramétrica. Por ejemplo, la Whitney, entre otras comunes. Pero siempre es necesario analizar. Ahora vamos a dar un rápido vistazo de lo más general y lo más que deben saber acerca del análisis multivariados. Porque este es un tema inmensamente amplio, con múltiples familias, múltiples tipos de análisis, que no es motivo desglosarlo ahora todo, pero simplemente para que sepan qué posibles análisis existen. ¿Qué se tiene que saber para el análisis multivariado? Primero se tiene que determinar cuál es tu variable principal, tu variable dependiente, tu variable que estás tratando de saber. Por ejemplo, diabetes mellitus. Quiero saber los factores asociados a diabetes mellitus. Y mi variable principal sería diabetes mellitus. Si tiene o no tiene. Entonces en ese caso mi variable principal sería cualitativa. En cambio, sería distinto, por ejemplo, si es que yo quiero ver la cantidad de hemoglobina que tienen un grupo de trabajadores. Mi variable principal es la cantidad de hemoglobina y asociarlo a otras variables como sexo, edad. En ese caso, mi variable principal la trabajaría como cuantitativa y va a depender en eso. Como pueden ver acá en la diapositiva, la variable cuantitativa generalmente se utiliza la regresión lineal. Por ejemplo, en este caso de la hemoglobina, tendría que usar una regresión lineal, lo que es cuantitativa. Y cualitativa, por ejemplo, en el caso de diabetes, sería una regresión logística. Una logística, pero teniendo la salvedad de que si es que el porcentaje de presentación de diabetes mellitus es menor al 10%. ¿Por qué? Si es que es mayor al 10%, ya la regresión logística no se debería aplicar porque sobreexpresa o sobreestima los valores que nos dé esta regresión. Se debería usar otras pruebas estadísticas como los modelos lineales generalizados. ¿Ok? Luego también existen otros análisis según si es un estudio de corte y que tiene múltiples mediciones, etcétera. Lo que les quiero decir acá es que esto de la estadística multivariada es muy amplio. Entonces tienes que tener una capacitación para saber qué utilizar y en qué momento. Porque si no, lo que vas a estar haciendo es poner en tu Stata o en tu SPSS, bueno, a ver, veamos si es que con esta regresión lineal me puede salir, o si es que con regresión logística. Y dentro de los resultados que te dan una serie de cosas que algunos lo entenderán y otros no lo entenderán. Pero la cuestión es que tienes que saber. En esta parte de acá siempre recomiendo que vayan a alguien que esté capacitado, alguien que sepa utilizar las regresiones, la parte multivariada para que les pueda usar. ¿Por qué? Porque como ven, salen una serie de resultados que tienen que ustedes que interpretarlo. Por ejemplo, acá hemos hecho una regresión logística según la malignidad del pólipo, la variable mal, y cada una de las variables que me interesaban. Por ejemplo, sexo de los pacientes, la edad categorizada a 47 años, la cantidad de pólipos, si tiene litiasis, y el tamaño de pólipo mayor o menor de 5 milímetros. Entonces, todos estos de acá son variables que son
o cuantitativas, categorizadas como la edad de 47, el tamaño de 5, o categóricas ya de por sí desde un inicio. Pero nosotros le hemos puesto esto para que sea uno comparable con otros estudios y otro porque era lo más conveniente. Entonces todo esto previo nos condujo a la regresión, que podemos ver los resultados acá y podemos determinar los odds ratio de cada uno de ellos con sus intervalos de confianza que están en esta parte final, y estos son valores P. Como vemos, solo el tamaño mayor de 0.05 en este caso es significativo. Recuerden, es menor a 0,001 en este caso. Entonces, esto son las cosas que nos dan, y otros valores como el pseudo R cuadrado, el R cuadrado, el likelihood radio, logarítmico, etcétera, una serie de cosas que nos sirven para hacer estadística de más complejidad, como hacer los modelos anidados y otras cosas que realmente tienes que saber algo para poder interpretar todo lo que te ha salido. Entonces, para finalizar, les menciono que detrás de esto de la estadística hay mucho más. Hay mucho más que simplemente poner comandos, que hacer un etiquetado de las variables y decir, bueno, me sale esto y me sale lo otro y he visto esto. O sea, realmente hay que saber qué hay detrás. ¿Por qué? Porque el análisis debe ser metódico, según lo que te ha salido previamente en el uni y el bivariado, sobre todo para llegar al multivariado. Hay varios tipos de familias en el análisis multivariado, y esto dependerá de cada caso que se aplique y si es que cumple algunos preceptos o no para el análisis. Además, también hay otras consideraciones como usando modelos anidados, si es que existe pérdida de datos, etcétera, 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 que nos puede decir, utilicemos esto y esta prueba de regresión múltiple para este tipo de datos y por esto y por lo otro, y eso lo tenemos que sustentar en la metodología. Entonces hay muchísimo detrás de las pruebas estadísticas, y como lo han visto, inclusive detrás también del análisis univariado y bivariado, porque tenemos que saber si es que nuestras variables son normales, podemos usar pruebas paramétricas o paramétricas, y todo esto es importante para dar resultados verídicos, resultados que sean factibles y tangibles, porque si no, podrán salir distintos a los que realmente hubiésemos usado, y ahí empiezan a ver los errores. Para todas estas dudas, siempre habrá un lugar donde buscar información para el análisis. Hay múltiples libros de estadística, hay libros de estadística inclusive especializada, modelos lineales generalizados, regresiones, etcétera, etcétera. Pero esto no lo es todo, porque cualquiera puede leer un libro, pero no necesariamente comprenderlo a su magnitud. Siempre es importante la capacitación, los ejemplos, la práctica, y sobre todo estar en constante análisis de datos y todo para que te puedan surgir nuevas dudas y puedas ir absolviéndolas con la ayuda de material ya impreso o otros colegas que te puedan ayudar porque también han hecho pruebas similares. Entonces, para finalizar esta clase, la mejor recomendación es que siempre busquen a un bioestadístico cuando armen su proyecto o alguien preparado en el tema, porque esta persona les dirá, bueno, perfecto, ¿cuál es tu objetivo principal? ¿Cómo van a ser tus variables? Y según eso ya, plantéate este plan de análisis estadístico. Por eso en el proyecto siempre es importante la parte del plan de análisis, porque si es que tienes un tipo de variables u otro tipo de variables, van a variar los resultados según la prueba que tú apliques. Entonces es por eso siempre tener una asesoría. Ya cuando tengan más experiencia podrán ustedes mismos hacer todo lo que es el análisis estadístico y todo lo demás, pero no sé hasta cuánto cada uno de ustedes tenga el conocimiento para poder hacerlo. Entonces, esto es importante para el armado desde el proyecto. Y una vez que tengan los datos, sería importante un bioestadístico para que analice mejor según lo que mejor debe hacer. Porque ahí podrá sacar estadística más profunda, estadística más compleja, para que cada uno de los resultados que se tengan sean los adecuados. Entonces, siempre tienen que usar la lógica para poder utilizar buenos datos, y en algunas cosas la imaginación para poder utilizar una prueba u otra prueba o tratar de analogizar una prueba estadística con otra. Al final, no hay un método que se utilice para todo el análisis, no hay como una guía universal de que esto es infalible y esto tengo que aplicarlo primero y esto segundo y esto tercero. Eso es muy difícil. Cada caso, cada prueba, cada dato que se tenga, cada variable, cada base de datos debe ser analizada según los datos que haya, ya que hay muchas variantes en el análisis estadístico. ¿Por qué? Porque puedes tener variables
en algunos casos categóricas, en otros casos cuantitativas, las cuantitativas que sean en algunos casos normales, en algunos casos no normales. Como vemos en un resumen que pude obtener de una web, este es un como resumen de los pasos a seguir en cuanto a los análisis de datos. Por ejemplo, si es que hay con una variable independiente nominal o ordinal, o si es que hay variables cuantitativas, y como ven, es más de lo que se ve. Y podemos llegar a múltiples cosas como ANOVA, GLM, etcétera, correlaciones. Este es cuando es una variable cualitativa o cuantitativa, entonces, etcétera. Es muy grande y aún así esto no desentraña todo lo que se debe hacer. Entonces, la mejor recomendación que les puedo hacer es siempre pregunten al inicio cuando empiecen a hacer análisis y después ya poco a poco ustedes tendrán la experticia para poder hacerlo por su propia cuenta. Entonces, esto ha sido más que una mirada rápida para ver en general qué se debe hacer en la parte estadística. Para entrar a una estadística analítica se requiere un muestreo adecuado para poder usar los datos de intervalo de confianza, porque si es que es un muestreo por conveniencia o un muestreo censal en donde tengo todos los datos de toda la población, no es recomendable utilizar los modelos, los intervalos de confianza. Además, no es adecuado forzar la estadística, ver qué sale, tratar de buscar una u otra, lo que nosotros decimos hacer un fishing expedition o una expedición de pesca en donde trato de pescar un resultado como sea. Además, tenías que saber cómo interpretar lo encontrado. Como pudieron ver en la estadística multivariada, hay múltiples valores y múltiples cosas que salen de una estadística cuando ya se cruzan muchas variables. Y además es importante seguir los pasos para no cometer errores, detectar variables confusoras, otras que me puedan imposibilitar un buen análisis. Entonces, esto es casi todo lo que se puede decir en cuanto a los pasos estadísticos, siendo la primera parte muy fácil, la descriptivo, y ya se va haciendo más y más complicada conforme vayamos avanzando. Muchísimas gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad.